¿Crees que existen otras amenazas graves a la propiedad privada que nos deben preocupar y de las que debemos estar vigilantes? Desde luego, yo creo que existen numerosas amenazas, algunas de ellas ya se han cumplido, por desgracia. Por ejemplo, hace escasos días la Generalidad de Cataluña aprobaba una ley sobre el alquiler que limita el precio de los alquileres en 60 municipios, en 60 ayuntamientos de mayor población de Cataluña. Bueno, claro, si tú no puedes fijar el precio de tu vivienda cuando la alquilas, pues automáticamente es un ataque a tu propiedad privada. También ha salido en numerosas ocasiones, hay iniciativas al respecto sobre la posibilidad de expropiar viviendas vacías, es decir, tú eres propietario de tu vivienda, la tienes vacía por lo que sea, y que un ayuntamiento o una comunidad autónoma o incluso el propio gobierno te pueda expropiar esa vivienda para expropiar su uso. Es decir, no es que la vivienda pasa a ser de titularidad del Estado, sino que tú sigues siendo propietario de la vivienda, pero lo que hace el Estado es que te obliga a alquilarla. Y te obliga a alquilarla a un precio tasado. Es decir, yo te quito el uso y el disfrute de esa vivienda, la pongo en alquiler y la pongo en alquiler social, de tal forma que vas a recibir una renta pues inferior al valor de mercado, al precio de mercado. Y si te niegas, pues te cae una multa colosal, con lo cual más vale que no te niegues. Podemos ha llegado a proponer la posibilidad directamente de expropiar también con esa misma filosofía, expropiar viviendas a todos aquellos grandes propietarios, los que tienen varias viviendas en propiedad. Podemos se escuda en que, bueno, no, solo son grandes propietarios. La primera iniciativa que planteó de esas características hablaba o definía a los grandes propietarios como propietarios que tuvieran más de 10 viviendas. Básicamente estamos hablando de sociedades patrimoniales, bancos y agencias inmobiliarias, etcétera. Pero posteriormente bajó esa cifra a 5 viviendas. Claro, una vez que abres la espita, ¿qué te impide decir que cualquier persona que tenga 2 viviendas es un gran propietario de vivienda? O puestos a seguir con esa misma dinámica, ¿qué te impide decir que no, aquí se acabó la propiedad de la vivienda y todo el mundo con vivienda pública y expropiamos todas las viviendas del país? Es que nada lo impide. La filosofía es exactamente la misma. El impuesto de patrimonio es un ataque directo contra la propiedad, contra tu posibilidad de acumular patrimonio. El impuesto de sucesiones exactamente igual, y son impuestos que, aunque están exentos en algunas comunidades autónomas, siguen vigentes. El impuesto de patrimonio, por ejemplo, es una anomalía, una auténtica anomalía a nivel internacional. Casi no hay ningún país del mundo que tenga un impuesto sobre el patrimonio. Bueno, pues España, por desgracia, lo tiene. Es la negativa a, por ejemplo, legalizar la gestación subrogada, ¿no? Que es algo que, vamos, me resulta increíble que en España no se pueda hacer, ¿no? Las feministas que tanto defienden nosotras parimos, nosotras decidimos, bueno, pues no se aplican el cuento. O sea, las mujeres paren, pero no deciden. Es decir, es el político el que decide si tú te puedes quedar embarazada mediante gestación subrogada, para ayudar precisamente a las personas que no pueden tener hijos, ¿no? O sea, es absolutamente terrible. Y como eso, pues otras muchas más cosas, ¿no? También estamos viviendo, debido al auge del feminismo, pues un creciente puritanismo que a mí me parece también muy, muy preocupante, y están dispuestos a prohibir la prostitución. Pues volvemos a lo mismo, eso es un ataque directo contra la propiedad privada del individuo. Es decir, yo soy el dueño de mi cuerpo y, como consecuencia, mujeres, también hombres que sin ningún tipo de coacción, porque evidentemente también hay coacciones y contra eso hay que luchar, evidentemente, y eso ya está penado, pero hay muchas otras prostitutas que ejercen la prostitución libremente. Vamos por esa línea, o sea que sí, efectivamente estamos viviendo una etapa en España en que, por las circunstancias económicas y también por el contexto político, estamos sufriendo ataques contra la propiedad privada de distinta naturaleza y por múltiples vías. Durante los primeros años de crisis, cuando se fijaba el centro de atención de los medios en los desahucios, se estaba generando un alarmismo absolutamente irreal e interesado por motivaciones puramente políticas, ideológicas. Había mucho interés por parte de determinados partidos y medios de comunicación
en tratar de reflejar ante la opinión pública que, bueno, se estaban produciendo desahucios masivos, la gente en las calles que no podía pagar la hipoteca, no podía pagar el alquiler y por lo tanto se quedaba abandonada en la calle prácticamente bajo un puente. Bueno, eso no ha sucedido en España. Es un cuento político y un cuento mediático. Y la prueba en qué me fijo, ¿dónde están los datos al respecto? Se habla mucho de, bueno, 500.000 desahucios al año, tal. Los desahucios, ese tipo de desahucios, las estadísticas relativas a desahucios incluyen todo tipo de desahucios. Estamos hablando de desahucios por impago de hipoteca, por impago de alquiler, de segundas residencias, terceras residencias, de locales comerciales, es decir, hay multitud de desahucios. Lo que intentaban transmitir los medios de comunicación, una persona encadenada a la puerta de su casa con niños pequeños y venía la policía a echarlos porque no podían pagar el alquiler, no podían pagar la casa y por lo tanto se quedaban tirados en la calle. Ese tipo de casos han sido absolutamente contados, minúsculos. La prueba de ello es que la tasa de morosidad en España, en el momento peor de la crisis económica, pues prácticamente rondaba el 5%. Es decir, el problema que hubo en España no fue un impago masivo de hipotecas. La gente, cuando no podía pagar el alquiler o dejaba de pagar la hipoteca, pues normalmente en España tenemos unas redes familiares bastante potentes y o bien se iban a otro piso, a un alquiler más barato, o pues pedían ayuda a sus familiares o amigos. Entonces, la situación, nos intentaban vender una situación que no era así. Bueno, con los ocupas ha pasado un poco al revés. Durante muchos años el fenómeno de la ocupación ha crecido de forma exponencial en España sin que los medios de comunicación se fijaran en ello, ni lo transmitieran siquiera. Lo que pasa es que el fenómeno ha llegado a tal punto, la gente se organiza, se está organizando de forma espontánea en los barrios y son los propios vecinos los que con palos y con barras y con lo que tengan a mano van a las casas ocupas a sacarlos. Por ejemplo, los datos oficiales hablan de unos 6.000, 7.000 casos al año, pero hay datos extraoficiales, por así decir, que elevan la cifra hasta 100.000 viviendas ocupadas en toda España. 100.000 viviendas ocupadas. Y ha crecido de forma muy sustancial en los últimos años. Fruto, en parte, por lo que te comentaba, ese mensaje, ese movimiento político a favor de lo ajeno, por así decir, a favor de quedarse con lo ajeno, ya sea el movimiento contra los desahucios o ya sea el movimiento ocupación, y en parte también porque la impunidad es de tal calibre que las mafias han visto un enorme negocio en esto de ocupar pisos. Es decir, la gente que ocupa pisos no ocupa pisos por una cuestión de necesidad, que seguiría siendo un delito. Es decir, por muy necesitado que estés, no está justificado que robes. Es decir, a lo mejor, oye, tú tienes una necesidad económica y eso no justifica que atraques a una anciana en la calle. Los casos de ocupación no es por una cuestión de necesidad. Es una cuestión, en primer lugar, por caradura, es decir, gente que vive por la gorra, tiene su trabajo, gana su dinero y se ahorra el dinero del alquiler o el dinero de la hipoteca ocupando una vivienda ajena, o bien ya directamente estamos hablando de mafias que hacen negocio con la ocupación de viviendas, o bien para dedicarlas a actividades delictivas como puede ser la prostitución o la venta de drogas, o directamente para realquilar esas viviendas. Y luego hay redes que se están dedicando a ocupar viviendas y luego a ganar dinero con negociando con el propietario para que se vayan. Es decir, bueno, pues han visto una línea de negocio clarísima en donde solo me voy a ir de tu casa si me das dinero. ¿Qué se puede hacer contra la ocupación? ¿Qué nos permite la legislación hacer contra, bueno, pues si un día llegamos a nuestra casa y de repente la encontramos ocupada, aunque sea nuestra primera o segunda residencia, ¿no? O sea, el tipo de residencia que sea? Sinceramente, lo más efectivo y lo más rápido es contratar a una agencia de desocupación. Bueno, esto es una nueva muestra de cómo funciona el mercado, ¿no? Ante una necesidad, pues hay un empresario que monta una empresa que se llama Desocupa, porque ve que está habiendo un problema y tiene la genial idea de decir, oye, pero esto no se puede permitir, y además aquí hay una posible línea de negocio. ¿Y en qué consiste la desocupación de viviendas? Pues aplicando el mismo principio el mismo principio legal que se aplica a las discotecas, es decir, yo como propietario de una discoteca tengo el derecho de elegir quién entra y quién no entra en mi local.
Pues lo mismo se aplica al caso de la vivienda. A lo mejor yo no puedo echar a un ocupa que está en mi casa, pero sí puedo impedir legalmente que entre nadie en mi casa, de tal forma que, digamos, que blindas la entrada y ese ocupa en algún momento va a tener que salir a comprar comida o hacer lo que sea, y por lo tanto tú le vas a impedir que vuelva a entrar. Y de esa forma es como funciona, es perfectamente legal. Y como consecuencia pues se resuelve el caso de forma relativamente rápida. Pagar para poder desocupar. Claro, ¿cuál es el problema? Que no mucha gente, o hay mucha gente que no dispone del dinero suficiente para poder hacerlo y por lo tanto tiene que recurrir a la vía judicial y, como te comentaba antes, te puede llevar 2 años sin ningún tipo de indemnización hasta que finalmente la policía pueda entrar legalmente tras la sentencia de un juez y echar a esos indeseados de tu propiedad. ¿Cómo se podría resolver el problema? Pues es muy sencillo, es que no hay que inventar nada. Es aplicar lo que aplican la inmensa mayoría de países serios y razonables, que es en 24 horas, de 24 a 48 horas, en el momento en el que tú sabes que tu vivienda está ocupada, con independencia de cuándo se haya ocupado, tú vas con tu escritura de la propiedad a la policía y dicen: yo soy propietario de esta vivienda, me han ocupado el piso y necesito ayuda para echarlos. Automáticamente va la policía y lo sacan y ya está. Esa es como funciona en la mayoría de países. Desalojos en 24 o 48 horas, simplemente exhibiendo el título de propiedad. Aquí, por desgracia, no sucede así. Aquí la ley, porque es la ley la que impide desocupar una vivienda. La ley establece que si un ocupa entra en tu casa y pasa más de 48 horas, automáticamente esa vivienda es considerada morada, es decir, domicilio, y como consecuencia no lo puedes echar, a no ser que exista una sentencia judicial.